Del matrimonio de Jesús Ortiz con Paloma Rocasolano nacieron sus 3 hijas, Leticia, Telma y la malograda Erika, quien falleció el 7 de febrero del año 2007, supuestamente abrumada por el peso de ser la hermana de la princesa de Asturias. Es cierto que toda la familia Ortiz ha sido siempre muy discreta y el hecho de que Leticia emparentase con la familia real española los puso en el foco mediático. Y es que con el paso de los años, tanto Jesús Ortiz como su hija Telma han conseguido sobrellevar ese peso con más o menos naturalidad. Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, padres de Leticia, se separaron en el año 1999 y poco después Jesús Ortiz inició una relación con la también periodista Ana Togores, quienes se casaron por lo civil el 18 de marzo de 2004 a 2 meses de la boda de Felipe y de Leticia. Se dijo que con ese matrimonio se quiso evitar que Togores acudiera al enlace real como la pareja del padre de la novia, y que lo hiciera como su legítima esposa. Jesús Ortiz compartió con su hija Leticia la felicidad del nacimiento de su nieta Leonor, actual princesa de Asturias, pero también la enorme desgracia que supuso para los Ortiz Rocasolano la inesperada pérdida de Erika, como os digo, el 7 de febrero del 2007. Leticia estaba embarazada de 6 meses de la infanta Sofía y la vimos completamente rota en el entierro de su hermana. Y es que Erika tenía solo 31 años y dejaba huérfana a Carla Vigo, de 6 años, la hija que tuvo con su matrimonio con Antonio Vigo, del que estaba ya separada. Y es que la muerte de un hijo o hija es un golpe del que un padre o una madre nunca se recupera por más tiempo que pase. Jesús Ortiz, también destrozado, fue entonces un gran apoyo para Leticia. Telma Ortiz se encontraba trabajando de voluntaria también en Filipinas y no llegó a tiempo para estar presente en las exequias de su hermana. La felicidad por el nacimiento de Sofía el 29 de abril de 2007 devolvió la alegría a la familia, que todavía estaba en shock por esa tragedia vivida 3 meses atrás. Y es que actualmente se está hablando más que nunca de los familiares de Leticia, se está hablando más que nunca de Casa Real, de Felipe y sobre todo también de los 2 Jaimes, de Jaime del Burgo y de Jaime Peñafiel. Y es que del Burgo ha representado un auténtico terremoto en Casa Real. Por esa extraña razón, después de una década callado, quiso romper su silencio para arremeter contra los reyes, especialmente contra Leticia, con el que habría tenido un supuesto idilio. Se inició una campaña de desprestigio que no se sabe exactamente lo mismo que habían contado hasta el momento, ¿no? En esta entrevista. El problema llega cuando nos metemos en el minuto 1:02, en la hora 02 de esta entrevista, en la reunión secreta, en la cual Peñafiel cuenta una nueva hipótesis, una nueva teoría sobre el fallecimiento de Erika Ortiz, la hermana de Leticia. Y es que Jaime Peñafiel, adelantándose al libro de Jaime del Burgo y nada más que la verdad, revelaba en ese programa alternativo de la reunión secreta que Leonor y que Sofía no eran hijas de Leticia. Decía que serían de óvulos de Erika, la hermana menor de Leticia, que las infantas serían fruto de inseminación artificial por maternidad subrogada, siendo los óvulos de Erika. Esta nueva revelación, nunca antes contada, Jaime Peñafiel dice que tiene fuentes que se lo aseguran. Hay que recordar que Peñafiel tiene contacto directo con algunas personas muy importantes cercanas a Zarzuela. El suicidio de Erika, que hasta ahora se ha movido en la nebulosa de los impenetrables misterios de Zarzuela, habría sido causado por la total negativa de Leticia a dejar que su hermana pusiera el pie en Zarzuela y así no poder visitar a sus supuestas hijas. Esto está contando Jaime Peñafiel en esta entrevista, que Erika, de la que su primo David Rocasolano, en ese libro titulado Adiós Princesa, narra las endémicas dificultades económicas que atravesaba en ese momento y que al parecer no pudo soportar la prohibición de ver a Leonor y a Sofía, según ahora Peñafiel. Y esa responsabilidad que Erika se quitara la vida también estuvo presente en la ruptura de David Rocasolano. Jaime Peñafiel afirmó que del Burgo tiene pruebas escritas, gráficas y vídeos de toda esta cuestión y otras que demuestran la infidelidad prolongada en el tiempo de Leticia a Felipe. Por ejemplo, habla de un viaje a Nueva York de varios días de Leticia con su amante, del que Felipe era consciente y aparentemente consintió. Lo que está contando aquí Jaime Peñafiel es un auténtico escándalo,
una animalada. Está contando que Leticia habría tenido problemas para quedarse embarazada y que cedió sus óvulos. Están contando aquí que supuestamente Leonor sería medio hijas de Erika Ortiz, la hermana que se quitó la vida de Leticia. Y Jaime Peñafiel incluso dice que Leticia le prohibía ir a Zarzuela a ver a las niñas y que por ese motivo se quitó la vida la hermana de Leticia. A mí sinceramente esto me parece demasiado, aunque tenga sus fuentes o lo que sea, quien se lo diga. ¿Quiénes son sus fuentes? ¿Es Jaime del Burgo quien le contó esto? Y si Jaime del Burgo está mintiendo, él se atreve a contar esto. Me parece un tema muy delicado, la verdad. Y creo que con todo este tema se nos está yendo un poquito la pinza, ¿eh? Se nos está yendo un poco la pinza. Creo que es demasiado a donde se está llegando. Y creo que ya esta es la última información que me parece el culmen un poco sobre todo este tema. Después, si nos vamos al minuto 57, Jaime Peñafiel dice que Leticia le pide a Jaime del Burgo tener un hijo con él estando con Felipe. Confirma que esa fotografía de la pasmina es del año 2011, en la que Leticia cuenta las horas para supuestamente reunirse con su examante Jaime del Burgo y pide que la saque de allí, de Zarzuela. Y claro, mucha gente decía si Leticia en esa fotografía estaba embarazada, que de quién era, ¿no? Y ahí nosotros hicimos una pequeña investigación para intentar descifrar un poco de cuándo era esta fotografía que está colocando aquí Jaime del Burgo. Volviendo al caso Jaime del Burgo, Leticia Ortiz, en este meollo de todos los misterios del Pasmin Gate se encuentra ese selfie de la pasmina. Aparentemente en un servicio que no sabemos la fecha, pero varias personas deducen que fue en esa época del año 2010 y 2011. Una de las cosas sería esa blusa que puso a la venta Massimo Dutti justo en aquel año y que Leticia llevó en otros actos públicos. Tenemos un acto público como por ejemplo con Esperanza Aguirre y por el modelo de Nokia utilizado. Sabemos entonces de lo que sería esta foto, que es la misma blusa vendida por Massimo Dutti a partir del año 2010, los mismos pendientes y peinado que tenía en esa época y que ahí vemos en esa foto con Esperanza Aguirre, con mechas en el pelo y con la raya al medio, que parece que coincide con esa época de 2010-2011. Tenemos por aquí un post del 27 de abril del año 2010 titulado La princesa Leticia conoce el programa Colegios Bilingües de Madrid. Lo hizo en la localidad de Torrejón de Ardoz, hasta donde se desplazó para visitar las instalaciones del Colegio Público Joaquín Blume. Y justo más arriba también aparecía con Getty Imágenes esa fotografía con Esperanza Aguirre en lo que sería ese colegio de Blume en Madrid con fecha el 26 de abril del 2010. Tenemos por aquí abajo también otra foto más de ese mismo día en Torrejón de Ardoz en Madrid, de la princesa Leticia en esa visita a la escuela Joaquín Blume y esta vez sería entrando o saliendo de un coche. Todas las fotos dicen que podría ser con la misma blusa del selfie que publica Jaime del Burgo. Por lo tanto, aquí viendo todo lo que son estas fotos y el selfie publicado por Jaime del Burgo y viendo las 4 etapas de la relación de Leticia que había colocado el mismo empresario navarro, justo en la tercera, que sería de 2010 a 2011, que él coloca como una relación amorosa, duradera y continuada. Justo en esa fecha sería supuestamente la fotografía de la Fasmina y ese selfie que publica Del Burgo, que coincidiría perfectamente con lo que son esos actos de la por aquel entonces princesa de Asturias con Esperanza Aguirre en esa escuela de Torrejón de Ardoz. Tenemos también esta foto de la reina consorte Leticia con este móvil sacando una fotografía. Ese móvil que sería un Nokia N95 con el cual saca la foto de la selfie. Esa fotografía que coloca Jaime del Burgo en su Twitter y que se formó este escándalo tan grande, que fue tan mediática la foto. Creo que dijo Jaime del Burgo que tenía hasta 46 millones de impresiones, lo que sería ese tweet con la foto de la Fasmina. Y se dice que este móvil que sale en esa fotografía tan mediática empezó a comercializarse en el año 2007, que solo por eso que es imposible que sea anterior la foto.
Además, podemos encontrar fotos de ella, fotos de Leticia con ese móvil. En este caso, vemos una foto de ella en un concierto de Alejandro Sanz en el Palacio de los Deportes de Madrid en el año 2010. Y como vemos en esta entrevista, también se confirma que esa foto es del año 2011. Pero si Leticia en ese selfie supuestamente parece estar embarazada, ¿qué fue de ese bebé? Y es que Jaime del Burgo confirmaba que entre sus planes con Leticia se encontraba el de ampliar la familia. Se sincera sobre ese supuesto hijo que deseaba tener con Leticia fuera de España. Después de años guardando silencio, hace unas semanas el exmarido de Telma Ortiz hizo una inesperada revelación a través de las redes sociales. Aquel día no dudó en acudir a su cuenta de X para compartir con el resto de la comunidad una comprometida imagen de la monarca. En ella se podía ver a Leticia posando frente a un espejo, pero sin embargo lo más llamativo fue el comentario que escribió del Burgo, palabras que según él fueron pronunciadas por la reina en aquel momento. Amor, llevo tu pasmina, es como sentirte a mi lado. Pero es que Jaime del Burgo se pronunciaba sobre ese supuesto hijo que iba a tener con ella. Me lo propuso estando en la Terre Blanche. Según desvelaba hacía unas semanas, Jaime del Burgo, la reina Leticia le fue infiel supuestamente a Felipe VI con él durante varios años, pero sin embargo la monarca no dio el paso de separarse de su marido únicamente por una cuestión relacionada con sus hijas. Y es que el día de su boda, la experiodista firmó unos documentos en los que se accedía a separarse de Leonor y Sofía si decidía poner punto y final a su matrimonio con Felipe. Pero a pesar de continuar con su matrimonio, el empresario aseguró que ambos siguieron viéndose a escondidas todo ese tiempo. Venía a Londres, yo a Madrid. Durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres. Y ahora del Burgo desvelaba una nueva información sobre ese supuesto affair con Leticia, tal y como aseguraba él. Ambos tenían planes de futuro, entre los que se encontraba darle un hermano a Leonor y a Sofía. Un proceso por el que dice que llevarían a cabo en España por gestación subrogada. La idea de que tuviéramos un hijo por vientre subrogado en Los Ángeles me la propuso estando en la Terre Blanche. En el libro de Jaime Peñafiel titulado Leticia y yo, aunque en el primer momento iba a titularse Leticia y Jaime, tenemos que irnos al capítulo número 27 titulado La muerte de Erika. David Rocasolano, primo de Leticia y autor del polémico libro autobiográfico Adiós Princesa, ya mencionado anteriormente, cuya protagonista es, por supuesto, la inefable Leticia, escribe que ella mantenía con sus hermanas una falsa cordialidad. Aunque a esas alturas ya no se podían ni ver, sobre todo Telma, que no soportaba las continuas broncas de Leticia cada vez que abría la boca en algún medio de comunicación o se dejaba fotografiar. A Erika más de lo mismo, después de que apareciera con Roberto García, el fotógrafo de televisión, abrazados y sonrientes caminando por la calle. Erika había recibido las típicas llamadas histéricas y controladoras de Leticia. La relación de las tres hermanas estaba ya muy deteriorada. Comentaba David Rocasolano en su libro, el 7 de febrero del año 2007 la encontraron muerta en su casa de Vicálvaro, en el antiguo piso de Leticia. Se había quitado la vida. Pero a continuación, Jaime del Burgo relata cómo sucedieron los hechos tras el terrible suceso. La muerte de su hermana marcó un antes y después en la vida de Leticia. Me llamó el mismo día, cogí un avión y llegué al funeral, me abrazó llorando. Recuerdo que le dije, hay que saber aceptar la voluntad de quienes no quieren estar con nosotros. Su relación con Felipe estaba muerta. Ella había sacrificado su profesión, su familia y se había visto en el ojo del huracán. Las diferencias en educación y valores se hicieron visibles. Ahora perdía una hermana y responsabilizaba a todos de que se había quitado la vida. Esos días vivimos momentos de gran tensión. Eso no era bueno para la niña, que no había cumplido todavía 2 años. Se lo advertí, diciéndoles a los dos, a Felipe y a Leticia, no podéis discutir así delante de la pequeña, ni de los escoltas, ni del servicio. Si queréis mataros, perfecto, os encerráis en un cuarto y listo, pero así, no. Los primeros en echar en falta a Erika fueron sus compañeros de trabajo en la productora Globo Media, que, preocupados ante su ausencia, habían llamado insistentemente a su teléfono sin obtener respuesta. Se pusieron en contacto con su novio Roberto García, cámara en la misma empresa, y por ello habría sido quien acudió al piso el primero hallándola sin vida. Y Leticia, embarazada de 6 meses, lo supo encontrándose en Zarzuela. Al conocer la noticia, Antonio Vigo, su exmarido, acudió rápidamente para recoger a su hija Carla Vigo, de 6 años por aquel entonces.
Y también se da la dramática circunstancia de que Erika, después de tomar la decisión de quitarse la vida, dejó la noche anterior a su hija con una vecina. Esa terrible decisión tenía tan solo 31. Posteriormente también en el capítulo número 39 titulado Jesús Ortiz, su padre, a Leticia no le gustó que hablara de ella. De las 3 hermanas, Leticia era la preferida de su padre. Tal vez por ello pensó convertirse poco más o menos en el portavoz del compromiso de su hija. Y dicho y hecho, la noche del 1 de noviembre del año 2003, poco después de que Felipe y Leticia comparecieran, no en el Palacio de El Pardo con lo de la petición de mano, sino ante la prensa en el jardín del Pabellón del Príncipe en Zarzuela. Jesús Ortiz largó en directo en el programa Salsa Rosa de Telecinco no solo detalles de la boda, sino de la personalidad de la futura princesa de Asturias. Fue la primera y única vez que lo hizo. Contó cómo se había enterado del noviazgo, aunque no supo hasta mucho después quién era la pareja de su hija. De repente un día me dijo que había conocido a una persona y después que iba un poquito más en serio. Su descripción tan afectuosa acercó un poquito más a los españoles a aquella joven que salía en pantalla en televisión española cada noche para presentar el telediario. Jesús Ortiz contó también la anécdota de que en el 81 retransmitió el primer discurso de Felipe con 13 años en la ceremonia de los premios Príncipe de Asturias. Esas palabras fueron las únicas y las últimas que pronunciaría Jesús Ortiz en público sobre su hija, a la que no le gustó ni mucho ni poco que hablara sobre ella. Bien es sabido cómo tenía controladas a sus hermanas, Telma y Erika, prohibiéndoles no solo que hablaran de ella, sino que fotografiaran y se mostraran en público. Su actitud controladora, como se vería más adelante, llegó incluso a arruinar supuestamente la vida de Erika. Y a su padre, el buenazo de Jesús Ortiz, le prohibió que hiciera más declaraciones dada su nueva posición. Jaime Peñafiel cruzaba la línea al dudar del origen de Leonor y decía que no era hija de Leticia. El periodista, como os digo, cruzaba esa línea, había dado una información acerca de la verdadera madre de Leonor. Y es que el periodista daba esa información acerca, supuestamente, de la verdadera madre de Leonor. Y es que en los últimos días las noticias en torno a la Casa Real se han sucedido, los rumores e informaciones han aparecido por sorpresa, generando así muchísima polémica. Pero parece que la peor todavía estaría por llegar, y es que se ha pronunciado Jaime Peñafiel, el periodista español especializado en las noticias del corazón de la corona, y ha dejado a todos en shock. Como veíamos ayer, Peñafiel hablaba en una entrevista para un canal de YouTube y lo que había dicho había cruzado todas las líneas rojas posibles. Hasta tal punto que duda en un momento del origen de Leonor, y es que asegura que Leticia Ortiz no sería la madre de la princesa de Asturias. Con unas declaraciones que son muy graves y que pueden tener consecuencias a partir de ahora. En medio de todas las polémicas que se han generado en torno a si Leticia habría sido infiel supuestamente al rey Felipe con Jaime del Burgo, el otro Jaime, Peñafiel, habría puesto en duda el nacimiento de Leonor y de Sofía, ya que no serían supuestamente hijas de la reina según su información y lo que cuenta en la reunión secreta. Y es que aseguraba que Leticia tenía problemas para quedarse embarazada y que ella iba a una clínica, que hasta ahí todo podría ser normal, pero ha puesto en el punto de mira a Erika Ortiz, la hermana de la reina, que se quitó la vida en el año 2007. Y es que según el periodista, en plena búsqueda de los monarcas de quedarse embarazados, Erika supuestamente cedió sus óvulos para que su hermana pudiera quedarse embarazada. Y es que esta era una información muy sorprendente y que sorprendía a prácticamente todos. Pero él daba más detalles y es que aseguraba que Erika supuestamente las veía como medio hijas, por lo tanto aquí estaría metiendo a Sofía y a Leonor, y que quería acercarse a ellas y que ese supuestamente fue el motivo por el cual Erika se quitó la vida, porque Leticia no dejaba ver a sus medios. Está haciendo una declaración muy contundente, muy polémica, y es que está señalando el motivo por el cual la hermana de Leticia se quitó la vida, que sería ese el motivo, el hecho de ser ella la supuesta madre de Leonor y de Sofía. El día 31 de octubre del año 2005 sale la noticia de que nace la primera hija de los príncipes de Asturias, que se llamará Leonor. Doña Leticia había dado a luz por cesárea al bebé, que sería el segundo en la línea de sucesión al trono. A la 1:46
de ese 31 de octubre del 2005 habría nacido la primera hija de los príncipes de Asturias, que sería bautizada, como os digo, como Leonor. Doña Leticia tardó 6 horas en dar a luz. Ese bebé, el séptimo nieto de los reyes de España, ocupaba el segundo lugar en la línea de sucesión al trono después de su padre. Este embarazo decían que no habría sido nada fácil, según algunos medios en aquel momento. Ese día los príncipes de Asturias entraron por una puerta lateral de la clínica para llamar la atención lo menos posible. Doña Leticia se encontraba en el Palacio de la Zarzuela cuando, tras consultar con su médico, se decidió que acudiera al centro hospitalario. La princesa ya llevaba varias horas con molestias y en el momento de su llegada al centro hospitalario ya había comenzado el proceso de dilatación. Madrugada, la Casa Real lo acaba de anunciar a través de SMS. Nos vamos en directo hasta la Clínica Ruber de Madrid, donde la noche estaba siendo un poco larga, pero la buena noticia acaba de llegar. Mercedes García Algora, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues se acaba de confirmar hace escasamente 5 minutos. Doña Leticia ha tenido una niña. Ha sido a las 2:35 y así nos ha llegado a los periodistas a través de SMS a los teléfonos móviles, como está haciendo durante toda la noche la Casa Real. Primero anunció a las 8 el ingreso de Doña Leticia en la Clínica Ruber, luego a la 1:17 ya nos comunicó que Doña Leticia había ingresado en el paritorio y ahora nos acaban de confirmar que Doña Leticia ha tenido una niña. Todos estamos aquí a la espera de que en breve aparezca o llegue la reina Doña Sofía. A las 2 de la madrugada llegaba también aquí Paloma Rocasolano, la madre de Doña Leticia. Eso ya nos hacía confirmar o esperar que la noticia del nacimiento del primogénito iba a ser inmediata. Veíamos ahí las imágenes. Hasta aquí este especial. Sobre la 1:30 de la madrugada se confirmaba que había nacido ya el hijo de los príncipes de Asturias. La Casa Real confirmaba a la 1:17 que la princesa estaba de parto. Nosotros les dejamos aquí. Mañana nuestros compañeros de Informativo tomarán el relevo para seguir contándoles todas las novedades sobre este feliz acontecimiento, el nacimiento de la primogénita de los príncipes de Asturias. Buenas noches. Como os digo, la actual princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, que sería la primera en la línea de sucesión al trono, primogénita del rey Felipe VI, y su consorte, la reina Leticia, nació el 31 de octubre del año 2005. Con esta información nos hemos puesto a mirar las fechas, y es que Eric Ortiz se quita la vida el 7 de febrero del año 2007. Con la información que da Peñafiel de que supuestamente Erika querría ver a sus medio hijas y que al parecer, y según Jaime Peñafiel en esa entrevista dice que Leticia no le dejaba verlas, no dejaba pisar Zarzuela para ver a sus medio hijas. Con Leonor la fecha pues parece que podría cuadrar con esa información. Lo que pasa es que si nos vamos al nacimiento de Sofía de Borbón y Ortiz, que sería la infanta de España, que es la hija menor del rey Felipe VI, y su consorte, la reina Leticia, y como tal es la segunda en la línea de sucesión al trono, por detrás de su hermana mayor, la princesa Leonor. Lo que pasa es que Sofía de Borbón nace el 29 de abril del año 2007. Como vemos con Leonor, esas palabras de Peñafiel podrían llegar a tener algún tipo de sentido. Lo que pasa es que con Sofía, en este caso, porque él menciona hijas en su comentario, aunque no se le entiende muy bien todo lo que dice, o a mí personalmente me cuesta bastante entender todo lo que dice, pero es que Eric Ortiz se quita la vida 2 meses antes de que nazca Sofía de Borbón. Por eso digo que Jaime Peñafiel tendrá que asegurar un poco esta información, porque está diciendo que Leticia le habría prohibido a Eric Ortiz subir a Zarzuela para ver a las niñas. Por lo tanto, aquí o estaría mintiendo, o se ha equivocado, o sus fuentes parece que no están del todo fiables, ¿no? Febrero del año 2007, la princesa Leticia estaba embarazada de 6 meses de su segunda hija, recibe una llamada de Zarzuela y le comunican que su hermana Erika Ortiz, de 31 años, ha aparecido sin vida en el piso de soltera de Leticia. Siempre se dijo que ella tenía problemas psicológicos, que seguía un tratamiento de pastillas para la ansiedad y para el estrés y que se quitó la vida. Tiene una hija de 6 años llamada Carla, que luego hablaremos de ella, Carla Vigo, pero años después el primo de Leticia escribía el libro Adiós Princesa, en la cual había una dedicatoria para Erika.
Pilar Eyre escribió en su momento sobre este tema en Lecturas y decía lo siguiente: se dijo que Leticia recibió el cariño de Juan Carlos en la iglesia y lo que pasó en realidad fue que hubo palabras fuertes y doña Leticia le pidió a su suegro perdón llorando. Era la época en la que todavía no se contaba la verdad sobre los Borbones, cuando los medios callaban lo que habían excepto honrosas excepciones y un velo mediático lo tapaba todo. El primo de la actual reina escribe que aquel día la expareja de Erika y padre de su hija Carla, el escultor Antonio Vigo, se enfrentó a gritos al rey Juan Carlos. Y aquella reverencia que tuvo que hacer la princesa de Asturias a su suegro el día que enterraban a su hermana, todo hizo explotar la situación tensa de por sí. Se publicó que Erika no soportó la presión de pertenecer a la familia del rey. Así como Telma, la otra hermana llegó a denunciar a la prensa por sentirse asediada. La vulnerable Erika decían que no lo pudo soportar. Como si Erika fuera Lady Di, la prensa asediaba a la familia Ortiz y emparentarse con la corona supuestamente la mató. Y en el funeral, el ex de Erika se encaró con el rey de España y Leticia lo tuvo que disculpar. El día 7 de febrero es el fallecimiento de Erika Ortiz, pero el viernes 9 de febrero, tan solo 2 días después, salió un artículo en el que se preguntaban si realmente se había quitado la vida la hermana de la princesa. De este duro proceso de adaptación, la princesa sufrió el golpe más duro de su vida, la muerte de su hermana pequeña. Las gracias a todas las personas que se han sentido apenadas por la muerte de mi hermana pequeña. Gracias por la comprensión de todos. Que en principio una sobredosis de medicamentos sería la causa de la muerte de Erika Ortiz, hermana menor de la princesa Leticia. Pero es que tras la misteriosa muerte de la hermana menor de la princesa Leticia, esposa del heredero de la corona de España, los investigadores trabajaban con la hipótesis de que se trataba de un suicidio, y según las fuentes policiales citadas por la prensa. Estas personas apuntaban a que Erika Ortiz, de 31 años, podría haberse quitado la vida con una sobredosis de pastillas, toda vez que la policía descartaba la implicación de terceras personas, pero también que la muerte se había debido a causas naturales. Y es que según distintos diarios, la hermana pequeña de la princesa de Asturias estaba desde hacía tiempo en tratamiento psiquiátrico por estrés y por ansiedad. En su vivienda del barrio madrileño de Vicálvaro, que pertenecía a su hermana antes de casarse con el príncipe Felipe, al parecer los agentes encontraron algún frasco de ansiolíticos vacío. Y ayer tanto los allegados de Erika como la familia real le dieron el último adiós en un reponso oficiado en la oficialidad en la localidad madrileña de Tres Cantos, donde posteriormente fue incinerado el cuerpo. Tras la breve ceremonia, la princesa Leticia, visiblemente afectada, se dirigió a los periodistas allí congregados, diciendo: quiero dar gracias a todas las personas que se han sentido apenadas por la muerte de mi pequeña hermana. La muerte de Erika no solo provocó consternación en España, sino además preocupación por Leticia, que a sus 34 años, que estaba embarazada de 6 meses de su segunda hija, y que daría luz a finales de abril o comienzos de mayo. Estaba destrozada, señalaban algunas fuentes de la Casa Real en ese momento. Leticia y Erika estaban muy unidas, que la hija de esta última, Carla, de 6 años, fue paje en la boda de la pareja real en mayo de 2004 y la noche antes de la muerte de su madre, la pequeña la pasó en casa de una vecina, según se había informado. Al parecer, Erika atravesaba tiempos difíciles. La separación hacía un año del padre de su hija, el escultor Antonio Vigo, había afectado mucho a esta licenciada en Bellas Artes, tímida y reservada, y además parecía haber sufrido con el acoso de los paparazzi y las revistas de farándula, a las que repentinamente se tuvo que enfrentar tras la boda de su hermana con el heredero al trono. Una vecina comentaba lo siguiente: últimamente parecía muy triste, la verdad es que era muy vapuleada en los medios por aquella época, como si la prensa no se atreviese a hacerlo con su hermana, utilizándola a ella de chivo expiatorio. Del anonimato pasó a ser noticia de portada. Dicen que temía que los detalles de su vida privada pudiesen perjudicar a su hermana, y ahora convertida en princesa de Asturias, así la prensa rosa afirmó que tenía problemas económicos. La otra hermana de Leticia, Telma, de 33 años, había salvado supuestamente de ese acoso, ya que trabajaba en Filipinas. Erika trabajaba como diseñadora de interiores para una conocida productora de televisión.
Aparte de la ahora conspiración de Jaime Peñafiel que soltaba en la reunión secreta en ese canal de YouTube, hablando sobre los supuestos óvulos que había dejado Erika Ortiz y que por eso, al parecer, según él, se habría quitado la vida la hermana de Leticia, en su momento, ya en el año 2007, se especuló muchísimo sobre el fallecimiento de Erika. En varios medios aún publicados, en la actualidad se preguntaba si había sido un suicidio o un asesinato, que la hermana de la actual reina de España, Leticia Erika Ortiz Roca Solano, había aparecido muerta a los 31 años de edad y que Antonio Vigo había encontrado su cuerpo en su domicilio a las 11 de la mañana ese 8 de febrero del año 2007, pero después de practicar la autopsia al cuerpo, la versión oficial afirmaba que Erika habría fallecido por un consumo masivo de pastillas, que su cuerpo no presentaba signos de violencia, que se descubrió un bote vacío y envases de plástico de medicamentos en la basura, y además se llegaba a decir que habría cartas redactadas de su puño y letra dirigidas a su familia y que no se habían publicado en los medios. Varios bloggers en su momento aseguraban que los medios de comunicación españoles calificaban la muerte de Erika como inesperada, y además criticaban duramente que se hiciera parecer como suicidio, lo que consideraban un crimen en toda regla, y señalaban a un departamento del Centro Nacional de Inteligencia dirigido por la Casa Real. Estos blogs incluso se atreven a preguntarse que por qué eliminaron a Erika. Aseguré en este medio que Erika Ortiz sabía demasiadas cosas, como la supuesta relación homosexual entre Felipe de Borbón, en aquel momento príncipe de Asturias, y un conocido empresario de la industria textil, que Erika Ortiz Roca Solano decidió intentar hablar con Leticia sobre estos temas, pero ella se negó a escuchar a su hermana. Incluso una persona en redes sociales llamada Diana Aller acusaba a Leticia de altivez, soberbia y ambición desmesurada, que Erika Ortiz vivió una auténtica pesadilla, como amenazas, acoso constante, llamadas telefónicas macabras a altas horas de la madrugada, y como consecuencia perdió peso y padecía un estado de ansiedad permanente. Henara Ortiz, la tía de Leticia y de Erika, consideraba a Leticia no culpable, pero sí responsable de la muerte de su hermana Erika. Así como también David Roca Solano, que vimos en varias entrevistas y también en su libro, que también la culpaba, entre comillas, de que su hermana Erika se quitara la vida por esa presión exagerada. Además hay otro detalle de esa época, unos mensajes supuestamente escritos por Jesús Arroyo en Twitter, de los que se habían hecho eco en su momento varios foros de internet, que afirmaban que la princesa Leonor fue fecundada supuestamente con óvulos de su tía fallecida Erika. Después de indagar un poco, he estado viendo que lo que ha contado Jaime Peñafiel en esa entrevista parece que ya estaba contado en algunos foros de internet. Ya estaba Ortiz, que ni la policía ni la familia habían hecho públicas las causas de la muerte de Erika. Y es que tras esa misteriosa muerte de la hermana menor de la princesa de Asturias, esposa del heredero de la corona española, los investigadores trabajaban con la hipótesis de que se trataba de un suicidio. Esas versiones apuntaban a que Erika, de 31 años, podría haberse quedado la vida con una sobredosis. Pero según distintos diarios, la hermana pequeña de la princesa estaba desde hace tiempo en tratamiento psiquiátrico por estrés y ansiedad. De hecho, Peñafiel hace unos años, en el digital larepublica.com, decía lo siguiente: la sobrina es quebradero de cabeza para la consorte, es la hija de su hermana Erika, encontrada muerta a sus 31 años en la mañana del 7 de febrero del 2007. Se trató de un suicidio, una ingesta masiva de barbitúricos, y según David Roca Solano fue todo muy frío y muy calculado. El drama de ese suicidio comportó una bronca monumental en el funeral de Erika, con las parejas de la muerta enfrentándose al rey Juan Carlos y culpándolo de su muerte. Carla Vigo tiene ahora 20 años y hace su vida lejos de la tía Leticia. Peñafiel incluso añade: ¿se sentirá Leticia tan orgullosa de su sobrina como Erika si viviera? Pero se desconoce qué relación mantiene la joven con su tía y sus primas. No existen fotografías que demuestren una mínima relación. Erika recibía llamadas histéricas y controladoras cuando aparecían algunas fotografías en la prensa rosa. Peñafiel acaba aclarando qué importancia le da Leticia a su sobrina huérfana de madre. Respecto a su sobrina Carla, a Leticia le importa un carajo o ha cambiado muchísimo. Pienso que hoy por hoy solo le importan sus hijas Leonor y Sofía, y sobre todo Leonor. Peñafiel muy crudo, pero escribe lo que sabe, lo que explica en lo que ve,
Y dice: es incomprensible que las 4 primas Carla, Amanda, Leonor y Sofía, hijas de las 3 hermanas Ortiz, no hayan compartido nunca una sola foto oficial ni extraoficial. Tenemos por aquí también este artículo de 20 minutos del jueves 8 de febrero del año 2007 que colocaban la oscura muerte de la hermana de Leticia, que había sido hallado en el piso de soltera de la princesa. Su cuerpo estuvo de baja laboral hasta Navidad y recientemente había sufrido una depresión. Estaba separada, 31 años, madre de una niña de 6 años, que la Casa Real guardaba mutismo sobre esas causas del fallecimiento. Pero por otro lado, Erika Ortiz también dejó escritas 5 cartas para sus familiares. Estos documentos que estaban en poder de la juez, por lo que se ignoraba a los medios su contenido. Pero al parecer Erika, hermana de la princesa Leticia, habría escrito 5 cartas dirigidas a familiares antes de supuestamente ingerir una dosis letal de fármacos. Estas, sin embargo, no se habían revelado a quienes iban dirigidas, ni tampoco su contenido. Este asunto estaba sometido a un estricto secreto, ya que todas las pesquisas las llevaba directamente la juez de instrucción número 12 de Madrid. Muchos medios tildaban esas 5 cartas que Erika había dejado como un gran misterio. ¿A quién iban dirigidas? ¿Cuál era su contenido? Sobre estas cartas que dejó Erika existe un mutismo absoluto. Nada trascendió del contenido de las mismas y fueron custodiadas por la jueza que instruyó la causa del deceso desde el primer momento. Eran 5 misivas donde la hermana de la reina explicaba los motivos, al parecer, de su adiós, un procedimiento que parece habitual en quienes optan por quitarse la vida. Como leíamos ayer del libro de David Rocasolano, quizás ese posible mensaje final hiciera referencia a lo que decía David Rocasolano. Y es que 3 semanas antes de acabar con su vida, la situación se estaba yendo de madre. Me han dejado sola, David. Me siento sola. Erika, al parecer, estaba en una situación límite y no podía más con la presión. A mí me emociona ver ese momento. Yo era de las personas que estaba allí. Evidentemente nunca he visto, ni a ella ni a una persona tan triste. Me acuerdo que nosotros pensábamos, no le vamos a preguntar nada, o sea, era un momento de silencio, de acompañar, pero incluso nosotros mismos, los periodistas estos que tenemos tan mala fama, dijimos, mira, no le vamos a preguntar nada, pero fue ella la que se paró delante de nosotros, con él, todavía lo recuerdo, el paraguas, el mojón. Ella, además, para tener la fuerza para hablar con nosotros, me acuerdo que se apoyaba en la mano, en el brazo del príncipe y estaba agarrándolo así. Yo estaba con la reina Sofía. Habíamos ido a un viaje de cooperación a Indonesia y Camboya y fue duro. Y la reina Sofía, que de las pocas veces que yo la he visto conmocionada y tal, o sea, a ver, por eso a mí me da un poco de rabia en estos momentos cuando se dice que es que se odian profundamente y que son antagónicas y no sé qué, estas cosas. Son 2 mujeres diferentes. Yo creo que en este asunto simplemente es que es terrible humanamente más el enfrentamiento con el esfuerzo que ella estaba haciendo. Si analizamos la lista de los afectos de Erika Ortiz Rocasolano, podemos imaginar los destinatarios de sus cartas de despedida. Su padre, su hija, Antonio Vigo, Leticia y Roberto García, su último compañero sentimental. Que escribiera a su progenitor entra dentro de la lógica, dado que ambos tenían una conexión especial. De hecho, ella fue la única de las hermanas que apoyó a Jesús cuando decidió separarse de Paloma Rocasolano. Pero aquel 7 de febrero de 2007, nada más despertar, Jesús Ortiz supo que algo le había ocurrido a Erika. La telefoneó y no hubo respuesta. Su cabeza empezó a imaginar lo peor, y desgraciadamente su premonición se cumplió. Se vistió a toda prisa y contactó con todos los miembros de la familia para saber si habían podido hablar con su hija menor. Son esas llamadas sin contestar que quedaron registradas aquella mañana en el móvil de Erika Ortiz. Erika era una mujer dotada de una gran sensibilidad y seguro que no ignoraba que el suicidio de un padre o una madre es una pesada carga para un hijo, así como sabemos que dejó a su hija con una vecina. También en algunos casos algo se arrastra hasta el final, evidentemente, y un gran interrogante cargado de culpa y desazón, y por tanto seguro que una de las 5 misivas, de esas 5 cartas que dejó Erika, una de ellas habría sido, al parecer, para Carla. Por otro lado, Leticia, decían algunos periodistas, que siempre habría sido esa mano a la que Erika sabía que podía agarrarse en tiempos difíciles. La reina jamás miró para otro lado cuando su hermana tuvo problemas.
que hubo momentos muy complicados durante la convivencia con Antonio Vigo y a pesar de que jamás tiraron la toalla a nivel laboral, la suerte les fue esquiva. Y si de algo se siente responsable doña Leticia es de cómo su matrimonio con don Felipe cambió la vida de los suyos. En diversas ocasiones, cuando su rol dentro de la familia real ha actuado como un torpedo contra los suyos, decían que no dudaba en pedirles perdón, pero que la muerte de Erika habría sido algo que siempre la acompañaba, como los gritos de silencio que se prolongan por la noche del Burgo. Pero lo que pasa es que por otro lado Jaime del Burgo también colocaba otra cosa en su Twitter. Y es que en el día de ayer, también mencionando a Casa Real y a Pedro Sánchez, decía lo siguiente: Felipe, ¿por qué no reconocer a Palestina como nación? Porque el terrorismo no tiene cabida en el mundo, es la línea roja que nos divide. Los que estamos de este lado amamos la libertad y la defendemos frente a la barbarie. Si el terrorismo consigue su objetivo, estaríamos ante el principio del fin de la sociedad moderna tal y como la conocemos. ¿Legitimaríamos al terrorismo? ¿Entiendes? Leticia, Pedro, Felipe, por ese orden en la cadena de mando. Trío indigno, ¿entendéis? Jaime del Burgo de vez en cuando se despierta con ganas de seguir removiendo a la monarquía española desde su móvil, una situación que está generando bastante incomodidad, suponemos, y bastante desazón, angustia y un calvario, principalmente en Leticia, que está pasando, al parecer, sus peores momentos desde que es reina y que está pendiente en todo momento de a ver con quién nueva se despierta o se va a dormir su ex. El enemigo público número 1 de Leticia además está preparando su libro autobiográfico titulado Y nada más que la verdad, que será una bomba de relojería al parecer en Palacio, pero mientras tanto va regalando a sus seguidores en redes sociales diferentes comentarios, leídos todos en clave monárquica y con destinatarios concretos que incluso menciona. Hace poco veíamos esa penúltima vez que se dejó caer por X, que colgó una foto de la reina Isabel II con un mensaje entre líneas dirigido supuestamente a Leticia, diciendo siempre en el corazón dignidad, nobleza, entrega, decencia. El deseo para mi patria, una como ella o ninguna. Pero en su último mensaje, sin embargo, publicado hace un día, justo antes de la 1 del mediodía del domingo, volvía a disparar con bala y dirigirse ahora sí explícitamente a Leticia y a Felipe. Especialmente al rey Borbón, pero también, como se lee en la parte final, a su mujer o al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, otro de sus sacos de boxeo preferidos, que vemos atizar en prácticamente todos sus tweets. Un tuit con palabras bastante duras, hablando de lo que estaba pasando en Palestina, mencionando directamente a Felipe y le pregunta: Felipe, ¿por qué no reconocer a Palestina como nación? Un tuit bastante fuerte que colgaba ayer del Burgo, decían algunos medios demoledor, y añadían en la ecuación a su mujer y al líder socialista, a los cuales tildaba a los tres con una definición brutal: Leticia, Pedro, Felipe, por ese orden, en la cadena de mando, trío indigno, poniendo, como vemos, a Leticia por encima de su marido e incluso por encima de Pedro Sánchez. Hablando también de esa revelación de Jaime Peñafiel, que ayer veíamos que cruzaba esa línea, al dudar incluso del origen de Leonor e incluso de Sofía, aunque vemos que hay unas fechas un poco dispares, pero investigando un poco, indagando a ver qué había sobre esto o qué quedaba en la red sobre este tema, tenemos a un señor llamado Alberto Canosa que publicaba un vídeo hace ya más de 8 años en el que decía: la reina Leticia nunca tuvo hijas, fueron de Erika Ortiz Rocasolano. No sé realmente qué información tenía este señor, o simplemente era un conspiranoico. No he encontrado mucha información sobre él. Parece que este vídeo incluso estaba un poco oculto. De hecho, si nos vamos a los comentarios del vídeo, están desactivados, no hay me gustas ni no me gustas. Por lo tanto, yo os lo voy a poner aquí, lo que decía este señor hace ya más de 8 años. No creo, escuchándolo así un poco por encima, creo que en las primeras partes de lo que es el vídeo, en mi opinión es una locura todo lo que está diciendo y para mí no tiene ningún tipo de cabida, pero sí que quería sacar por aquí la parte en la que habla de ese tema, ¿no? De Erika Ortiz y de Leticia, que es el tema del cual se está hablando ahora a raíz de la revelación de Jaime Peñafiel. Y es que claro, Jaime Peñafiel podría llegar a tener aquí un sentido o un supuesto en cuanto a que ya había personas en la red, incluso este vídeo que estamos viendo por aquí de este señor llamado Alberto Canosa, que dice él que es un investigador que está al parecer ubicado en Alemania,
No sé si ha tenido problemas ya con la ley en España y se ha tenido que mudar a Alemania. La verdad es que no tengo ni idea, pero sí que he visto un poco de lo que hace este señor y supongo que sí habrá tenido algún tipo de problemas. Lo que me parece extraño es que este vídeo aún a día de hoy se pueda llegar a ver en la red con un simple clic. Y es que lo que decía este señor era bastante parecido a lo que dijo Jaime Peñafiel tan solo unos días en esa cuenta de YouTube. Pues en secreto hicieron un plan y es el siguiente. La Leti le dijo a Erika que tenía ese problema, que a ver si podía ayudarla. Porque claro, ahora el problema es gigantesco. Ahora puede conllevar al divorcio. Por decir, bueno, yo me he casado con una mujer, me han engañado, esta tía es una golfa, no puedo tener hijos, yo necesito una mujer para tener hijos, para la continuidad de la corona. Así que si no esta, pues me divorcio y otra. Y entonces el arreglo fue lo siguiente. La Erika le dijo a la Leti, mira, tú hacemos esta cosa, hay que tener un hijo como sea, ya está. ¿Qué te parece si tú te quedas embarazada de Felipe? Tienes un hijo o dos, y ya te pagamos lo que tú quieras, y por favor ayúdame, porque si no hay un escándalo muy grande y pierdo esta oportunidad, el tío a lo mejor se divorcia, me voy a llevar una pasta, pero de todas maneras el escándalo es muy grande y me pueden liquidar a mí, porque los he engañado todo y tal. ¿Qué te parece si tú me ayudas? Somos hermanas, hemos vivido juntas, nos conocemos. Y claro, la convencieron de que Erika tuviera hijos. Y efectivamente, Felipe entró allí y tuvo hijas con Erika. En secreto, pues todo fue un camuflaje, ¿no? Y ya Leti está embarazada, qué bien, qué fantástico. Pero claro, nunca estuvo embarazada. Fue Erika quien estaba embarazada, en secreto. Y dio a luz una hija. Y bueno, pues qué bien, el próximo a lo mejor es un niño. Y probaron otra vez. Y otra vez el mismo problema, el mismo engaño, el mismo fraude. Y entonces en la segunda hija, Leonor, en la clínica Ruber, pues ya todo un pacto. En cuanto a Eric Ortiz y Leticia, también tenemos que hablar de Carla Vigo y cómo es esa relación de tía y sobrina. Y es que dice el dicho que las cosas de palacio van despacio, y quizás es por eso mismo que a uno de los personajes que más relación tiene con Zarzuela lo hemos ido conociendo a cuentagotas. Al fin y al cabo, y aunque a día de hoy esté completamente normalizado en el imaginario popular, que Leticia haya pasado de plebeya a reina de España es un tema de los grandes. No solo porque una ciudadana al uso acaba de convertirse en figura de importancia máxima en el Estado, sino porque también hizo que toda una familia, los Ortiz Rocasolano, se vieron forzados a decir adiós al anonimato y acabaran siendo personas de interés público. Con todo, la figura de Carla Vigo, hija de la malograda Erika Ortiz y por lo tanto sobrina de Leticia, siempre... Sobre todo por los primeros días cuando salió la noticia, venía mi padre a buscarme, pero venía mi padre y 100 personas más. Y yo decía, ¿esto qué es? Porque todo el mundo... quiere preguntarme qué tal estoy. Entramos ahora en una etapa un poco más delicada, un momento más doloroso, que es la pérdida de tu madre. Te paso de nuevo todo sobre mi madre. Pues, ¿qué te gustaría contar? Me afectó mucho. Yo la recuerdo muy feliz, la recuerdo trabajando mucho. ¿A qué edad la pierdes? A los 6. Era una cosa muy difícil de explicar a un niño, ¿no? Me he preguntado muchas veces el por qué. He leído varias veces su carta y no lo he terminado de entender. Era una persona muy reservada, que no le gustaba que hablasen de ella. Cuando llegaba el Día de la Madre en el colegio, pues yo a quién iba a hacer un regalo. Entonces, a mí en vez de hacer uno, pues me hacían hacer 2 para regalárselos a mis abuelas. Es el cambio de escalafón social de la hermana de su madre porque era muy pequeña, aunque le sorprendía que en la escuela le preguntaran tanto por ella. En cualquier caso, sí rememora sus visitas a Zarzuela como, según ella, una casa normal, aunque parezca raro. Ella decía, es como ir a casa de tu tía. Además, sobre si tenía referencias en qué hacía la princesa Leonor y la infanta Sofía, sus primas, ella decía, claro que tengo relación con ellas, no sé por qué dicen lo contrario. Al parecer que tiene su WhatsApp, aunque evidentemente la cosa se complica si se quieren ver teniendo en cuenta que la grande estaba haciendo el servicio militar en Zaragoza y la pequeña estudiaba en Gales.
La sobrinísima aprovechaba para remarcar que también mantenía contacto con Leticia y con Telma, aunque en el pasado no fuera así, y de igual manera comprendía que era gente muy ocupada y que no podían estar todo el tiempo llamando. Ella decía: supongo que se habrán dado cuenta de que necesito ayuda. Me da vergüenza, la verdad, aunque sea mi familia, me da vergüenza pedir ayuda. Y por si todo no fuera suficiente con esta entrevista, Carla Vigo también charla sin miramientos sobre ese escándalo de Jaime del Burgo, a quien tilda de inmaduro y dice: ese hombre no está bien de la cabeza. Y es que Carla Vigo, como vemos, reaccionaba a esas bombas de Jaime del Burgo contra su tía Leticia y decía: este hombre no está nada bien de la cabeza. Y por otro lado, también tenemos que irnos al capítulo final del libro titulado Adiós princesa, de David Rocasolano, el primo de Leticia Ortiz. Y es que en el capítulo número 13, titulado Los desprotegidos, también habla mucho sobre la muerte de Erika. Ya escribí al principio de este libro que esta es la historia del choque de una humilde caravana gitana, los Ortiz Rocasolano, con un tren expreso, los Borbones, que ni siquiera tuvieron la decencia o la humildad de volver la cabeza tras arrollarnos. En mi caso he sobrevivido gracias a mi condición de abogado. El hecho de ser primo de Leticia me ha puesto en el ojo de huracán mediático con diferentes acusaciones de corrupción infundadas y llevo varios años dedicando buena parte de mi tiempo a demandar a medios de comunicación. Gano ante los tribunales, pero he perdido cosas que nunca voy a recuperar. Hasta Telma, tan amante de las cámaras, del glamour, de las entrevistas, tan casada con el millonario Jaime del Burgo, ha llegado a cansarse y a elevar esa ridícula demanda millonaria contra todos los medios de comunicación del orbe, o casi hasta de persecuciones, de carecer de intimidad, agotada de estupidez y de mentiras. La mañana del 7 de febrero del año 2007, 3 años antes de romper mi relación con Leticia y el resto de la familia, fui temprano a trabajar a eso de las 12 y pico del mediodía. Un compañero asomó la cabeza por la puerta de mi despacho. «David, sí, ¿qué pasa? Ven un momento, ven». «Ven ya, que vengas». Me levanté, extrañado. «Tranquilo, me dijo en el pasillo. Pasamos a una sala de reuniones donde varios socios de la firma contemplaban la pantalla de la televisión, de pie, algunos con la mano en la barbilla, esa pose tan inquietante. Y es que el cuerpo de doña Erika Ortiz Rocasolano fue encontrado esta mañana en su piso de Vicálvaro. Se desconocen todavía las causas de la muerte de la hermana de la princesa de Asturias, pero fuentes de la productora Globo Media en la que trabajaba han confirmado que recientemente había solicitado una baja por depresión. Me levanté, dejé al locutor recitando sus lugares comunes, me puse la chaqueta y bajé al coche. Antes de colocarme el cinturón de seguridad, arrojé como siempre que conduzco mi teléfono móvil en el asiento del acompañante y sintonicé la radio para seguir escuchando las noticias. La noticia: Erika tenía 31 años. Mientras conocía mi casa, volvía cada rato la vista hacia el teléfono, no sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, no sabía qué decir. ¿Qué le podía yo decir en aquel momento a Chus, a Paloma, a sus abuelos? Estaba bloqueado. Ni siquiera experimentaba dolor. Todavía sé que es algo común. ¿Por qué? Cuando recibimos una noticia irreparable, nuestro cerebro no nos permite sentir durante un tiempo. ¿Qué sustancias segregamos y por qué? ¿O es que somos fríos por naturaleza y necesitamos cierto tiempo para fabricar artificialmente dolor? El teléfono empezó a sonar. Sigo conduciendo sin ni siquiera comprobar quién llamaba. Los periodistas insinuaron desde el principio que se trataba de un suicidio. Ingesta masiva de barbitúricos. Aventuraban ahora desde la radio. La cronología de los hechos hacía pensar que la decisión de Erika había sido meditada. La tarde anterior había dejado a su hija Carla en casa de una amiga. Y la antevíspera había perdido 2 días libres en Globo Media. Parece que estaba muy calculado, muy frío, muy poco Erika. Aunque yo ya no estaba en condiciones de decir cómo era entonces Erika, todos los miembros de mi familia habíamos cambiado demasiado. El teléfono seguía echando humo en el asiento del acompañante y yo dándole vueltas a la idea de si mi prima Erika había sido alguna vez feliz. Qué caprichoso es el cerebro humano. El teléfono continuaba intentando distraerme, el tráfico no, incluso agradecía los momentos de atasco, los minutos de semáforos rojos. Sentía una necesidad extemporánea de hablar con Antonio, de darle mi pésame, de que me lo diera él a mí, a pesar de que desde la primavera pasada ya no era pareja de Erika, lo habían pasado tan mal desde que se conocieron.
Desde que se conocieron en esa escuela de bellas artes, Erika y Antonio habían vivido a salto de mata, jamás tenían un duro, vivían instalados en el fracaso constante, en la penura económica permanente, y cuando se anunció el compromiso de Leticia y los Ortiz Roca Solano, nos convertimos en héroes nacionales. Se hablaba de Antonio como un prometedor escultor que ya se iba abriendo camino en ese mundo del arte. Mentiras, no creo que Antonio Vigo hubiera llegado a vender hasta entonces obra suya por encima de un total de 1.000 euros o menos. En cuanto a Erika, iba colectando un subsueldo vendiendo libros de puerta en puerta, casi siempre tenía que vivir en casa de Paloma porque el dinero jamás les alcanzaba para pagar un alquiler, todo les salía mal sistemáticamente, eran dos personas con demasiada sensibilidad como para encontrar en sí mismos un mínimo sentido práctico. Recordé su aventura asturiana, qué desastre. Erika había conseguido convencer a Antonio para mudarse a Asturias, al campo, a un caserón apartado donde pudieran desarrollar su arte. Mi prima pensaba que en Asturias, en círculos más provincianos y conocidos, Antonio podría empezar a comercializar su obra más fácilmente que en Madrid. Otro error. Recuerdo ir a visitarlos, habían alquilado un caserón inhabitable, húmedo, frío, ruinoso, tétrico. El frío y la humedad eran tan intensos que dolía respirar. Yo observaba a Erika bañando a Carla, a un bebé, en un pilón de piedra con cubos de agua calentada en un fogón y pensaba que aquella niña no iba ni a sobrevivir allí ni un solo invierno. Cuando Leticia los iba a visitar, comprobaba el precario estado de la despensa y del frigorífico, cogía el coche sin decir nada, se iba al supermercado y llenaba el maletero de comida, productos de limpieza, cosas para esa niña, ropa para ellos. Ese gesto extraño de Leticia, que antes de su conversión radical al catolicismo era una agnóstica que solo profesaba adoración a la Virgen del Puño. Recuerdo la cara que se le quedaba a Antonio Vigo mientras descargábamos las bolsas de la compra, su expresión humillada de hombre incapaz de mantener a su mujer y a su hija. 7 meses antes de fallecer, cuando a Erika le habían contratado en Globo Media como decoradora con un sueldo digno y Antonio empezaba a recibir becas y encargos a vivir de su arte, habían decidido separarse. En la radio hablaban precisamente ahora de eso, que si Erika no había superado aquella ruptura, que se había estado en tratamiento con antidepresivos. ¿Cuántas cosas sabían de mi prima Erika esos periodistas que nunca le habían ni visto? Realmente detonante de la ruptura entre Erika y Antonio había sido la beca que le concedieron a él en Uruguay. Mi prima se negó a dejarlo todo y acompañarlo allí junto a Carla, pero insisto en que fue un detonante. Tantos años de fracaso, de precariedad económica, de decisiones erradas, habían erosionado demasiado la relación. Además, la presión mediática se le hacía insoportable a Erika y habría agriado su carácter. Estaba enormemente irascible y ninguno de nosotros supo ver, tras esa irascibilidad, que se agazapaba una profunda depresión. Mi teléfono volvió a sonar cuando llegué a casa. Era Leticia, descolgué, tenía la voz fría, yo también tenía la voz muy fría, todo era frío aquella mañana de febrero. ¿Es verdad lo que están contando?, pregunté tontamente. En líneas generales, sí. ¿Sabías que estaba mal? No, no lo sabía. ¿Has hablado con Paloma? Sí. ¿Y cómo está? No sé, creo que todavía no he sido capaz de asimilarlo. ¿Y Chus? Esta fue una conversación breve. Antes de colgar, Leticia me rogó que permaneciera atento al teléfono. Me volvería a llamar para organizarlo todo. 3 semanas antes de quitarse la vida, Erika me llamó. Estaba montando un stand en la Feria del Mueble de Madrid para Globo Media. Erika había pasado de vender libros de puerta en puerta a ser directora de arte de la productora de Emilio Aragón. Ese era un gran salto que, sin embargo, no se reflejaba en su carácter. Ella estaba más insegura, más frágil y más triste. La situación se está yendo de madre, David. Estaba muy crispada, no me dijo exactamente por qué. Imaginé que por el renacimiento de la presión mediática sobre ella y su hija Carla, desde que habían empezado los rumores sobre la nueva vida de soltera de mi prima, que nunca había estado casada. Apenas un mes antes, la prensa había difundido la imagen de mi prima con Roberto García, un fotógrafo de televisión. Cuando vi esa foto de ambos que estaban abrazados y sonrientes caminando por cualquier calle, imaginé la indignación de Erika. Me han dejado sola, David. Me siento sola. No se refería a Antonio Vigo, se refería a Leticia. Supuse que tras su reaparición en la prensa rosa, Erika había recibido algunas de las típicas llamadas histéricas y controladoras de Leticia, y Erika no había sido capaz, como siempre, de mandarla a la mierda. La relación de las 3 hermanas estaba ya
muy deteriorada. ¿Te ha llamado Leticia?, le pregunté a Erika. No quiero hablar de eso. 3 semanas después, el 7 de febrero del año 2007, la encontraron muerta en su casa de Vicálvaro, en ese antiguo piso del que Leticia se acomplejaba en sus inicios en la televisión, que era entonces la casa de Erika. Me gustaría saber por qué mi prima hizo eso, por qué se quitó la vida. A veces me lo imagino. Erika Ortiz fallecía a los 31 años de edad en su domicilio de Vicálvaro. Era interiorista y diseñadora gráfica de la productora Globomedia. Tras una baja de varios meses por depresión, se había incorporado al trabajo después de Navidad. La causa de la muerte no ha sido esclarecida todavía. No obstante, la familia Ortiz Roca Solano ha pedido respeto y prudencia ante este fallecimiento. Esta prudencia ha sido la que ha disparado todo tipo de rumores sobre su posible suicidio por intoxicación de barbitúricos. Aquella tarde me llamó mi hermana Abigail. Hola David, ¿cómo estás? Jodido, hermana. ¿Y tú? Imagínate, oye, ¿sabes cuándo va a ser el funeral? Todavía no sé cuándo tardará la autopsia. Leticia me dijo que me llamaría esta tarde, en cuanto sepa algo te aviso, ¿vale? Pasé las siguientes horas delante de la televisión viendo reportajes más o menos disparatados sobre la vida y la muerte de Erika, pero ni siquiera tenía los suficientes ánimos como para indignarme. Y finalmente recibí la esperada llamada de Leticia. Hola David, ya está todo preparado. Mañana vamos a incinerar a Erika a las 2 en el tanatorio de La Paz. Quiero que estés en casa a las 12. Desde aquí os llevarán en coches oficiales. Pero yo contesté, oye, me ha llamado Abby que está en Madrid y quiere venir. Lo digo por lo de las plazas de los coches. Hasta allí ya me encargo yo de llevarla. Se hizo un silencio bastante espeso al otro lado de la línea. Bueno David, nadie ha dicho a tu hermana que venga. ¿Pero qué dices? Sí, David, va a ser una ceremonia en la más estricta intimidad. Los más íntimos, nada más. ¿Pero cómo le vas a negar a mi hermana? Lo que te he dicho, David, en la estricta intimidad, no quiero rocasolanos, y ahí me cortó. Yo me quedé totalmente descolocado, como si me hubieran arreado una bofetada. El control férreo al que nos sometía continuamente Leticia me tenía más que habituado a esas supuestas fascistadas, pero aquello era excesivo. Privar a mi hermana de despedirse de Erika era la mayor ruindad de la que había sido capaz Leticia. Al día siguiente cumplí con el horario previsto. A las 12 llegué a la casa del príncipe, encontré un escenario enrarecido, pequeños grupos dispersos por aquel salón enorme. Nadie decía nada, estábamos descolocados. Felipe intentaba darnos palabras de aliento, Leticia se contenía como un cubo de hielo, no vi correr por su mejilla ni una lágrima, salía y entraba del salón vestida de negro, hierática, daba instrucciones hasta tal punto que me parecía que estaba dirigiendo cualquier acto protocolario y no el funeral de su propia hermana pequeña. Es que esa actitud de Leticia no era de extrañar, tenía una capacidad innata para no expresar sentimientos. Después nos subieron a unos furgones negros y de cristales ahumados y me colocaron junto a mis abuelos. El trayecto fue breve, bajo el silencio más absoluto. Al llegar al tanatorio nos descargaron como abejas. Cientos de periodistas y cámaras se agolpaban y peleaban contra un denso cinturón de policías, intentando captar imágenes, lágrimas, desmayos, morbo. La agente de seguridad nos protegió hasta la entrada de la pequeña iglesia, donde nos indicaron que nos fuéramos sentando uno a uno de los bancos a mano izquierda. Eran 8 filas de bancos de pino, la iglesia estaba helada y vacía, a la izquierda los Ortiz Roca Solano, pocos, muy pocos, a lo sumo éramos 10, y a la derecha los Borbones, como siempre eran más, unos 30, la ceremonia íntima se les había cerrado a los Roca Solano, a mi hermana entre los Borbones había algunos que habían hablado con mi prima a lo sumo 3 veces en su vida, pero eran íntimos. Ante el altar estaba el ataúd de Erika, no me acerqué a él, por pura indignación me aparté del protocolo y me senté en uno de los bancos más alejados del ataúd, en la fila cuarta. Mi familia, algunos familiares de Juan Carlos, Antonio Vigo, Roberto García, el nuevo novio que había encontrado el cadáver de mi prima en su cama. Leticia parecía serena y caminaba ya algo pesadamente, porque estaba embarazada de 6 meses de Sofía y su segunda hija. El oficiante no desperdició sus minutos de gloria y nos martirizó con una interminable homilía cargada de tópicos buenistas y vacíos sobre las virtudes de Erika, a quien no había tenido oportunidad de conocer. Cuando terminó, invitó a los presentes a acercarse al ataúd para darle el último adiós a Erika. Patricia y yo nos contuvimos, yo porque no quería que mi último recuerdo de ella fuera ese, verla tumbada en una caja, pero no solo eso. Desde el problema con mis hijos gemelos, unos años antes me alejo de la muerte. Vi desfilar por la caja a alguno de los presentes, pero entonces ocurrió algo.
Al acercarse al ataúd, Antonio Vigo rompió a ayudar ruidosamente, un llanto desgarrado, un llanto macho que resonaba en las bóvedas de la pequeña iglesia. Ese silencio en que se quedó el templo acrecentaba aún más la ferocidad de aquellos gemidos, casi gritos, y entonces Antonio Vigo, el tímido, el apocado, el asustadizo, se volvió hacia el rey y gritó: vosotros tenéis la culpa, tú tienes la culpa, hijo de P, vosotros la habéis matado. Las mejillas blandas de Juan Carlos temblaban mientras mantenía la vista al frente para evitar los ojos de Antonio Vigo. Felipe inclinó la cabeza, los ojos de Leticia no le cabían en las órbitas y estaba pálida y desencajada. Antonio entonces abrazó a Roberto García, que aprovechó el gesto para llevárselo discretamente de allí, y es que en aquel momento me sentí orgulloso de haber sido amigo de Antonio. Había dicho con valentía lo que yo también pensaba. Ellos habían expuesto a Erika a la voracidad mediática, a una vida vacía y sin intimidad, y no habían hecho el mínimo esfuerzo para protegerla. Y es que en el exterior llovía suave pero pertinazmente, como corresponde a un funeral. Cuando salió Juan Carlos, Leticia, ante los cientos de fotógrafos, se arrodilló ante el rey, quizá pidiendo disculpas por la escena protagonizada minutos antes por Antonio Vigo. Fue un gesto claro que demostraba a quién pertenecía ya mi prima. No se arrodilló ni ante Paloma ni ante Chus, los padres de Erika, sus padres. Se arrodilló ante su majestad el rey de España. Sentí asco. Leticia finalmente se derrumbó cuando se acercó a la prensa para darle las gracias por su presencia. No había llorado hasta entonces, había conseguido mantenerse entera hasta ese momento. He visto pocas veces llorar a Leticia y esas lágrimas no eran suyas. Eran lágrimas de princesa. Felipe, que estaba a su lado, soltó una verdadera estupidez. Gracias a todos por la comprensión, sentimos el remojón que estáis sufriendo. Su comprensión. Solo quería dar las gracias a todas las personas que se han sentido apenadas por la muerte de mi hermana pequeña. Gracias por la comprensión de todos y sentimos el mojón que estáis sufriendo. Gracias. Como siempre, en los Ortiz Rocasolano tuvimos ocasión de escenificar otro pequeño esperpento. A la hora de los pésames se colocó en la fila familiar gente que apenas había tratado a Erika, personas que literalmente se colocaron entre los allegados, mientras algunos de los más cercanos, como Telma y yo mismo, preferimos no estar allí. Aquel gesto de Telma, lo recuerdo con orgullo, tuvo el valor de no representar lo que no sentía. Aquella fue la última vez en mi familia que se habló de Erika. Se borró de nuestras conversaciones, sobre todo en presencia de Leticia, como si el solo nombre de Erika pudiera ofenderla o hacer aflorar algún sentimiento de culpabilidad. Yo estoy convencido de que en algún momento sí se tuvo que sentir culpable. Yo la culpo, por omisión, por no ser consciente de lo que ocurría en su entorno, y mis palabras son muy duras, lo sé, pero no me retracto, no suelo mentir. También tengo la certeza de que Leticia no tardó demasiado tiempo en autoabsolverse y quizás olvidar, pero jamás se habló de Erika, por eso Leticia se aisló y prefirió culpar a otros. Tuve una conversación con Antonio Vigo diciéndole: no jodas, Antonio, yo soy abogado, tu hija es tu hija, otra cosa es que tú decidas no alejarla de su abuela y de su tía. Yo te aconsejo que no te separes mucho de Carla, yo te aconsejo que no separes mucho a Carla de la familia de su madre, por su educación y por su estabilidad emocional, porque al parecer querían quitarle la custodia de su hija. Esa fue la última vez que hablé con Antonio, aunque creo que las cosas se hicieron como yo le recomendé, y calculo que Leticia se agarró un buen cabreo tras darse cuenta de que no podría separar a Carla de su padre. Ahora Carla tendrá 12 años, ¿cómo será? ¿Se parecerá a Erika? ¿Qué le habrán explicado de su madre? ¿Se acordará el rey de los insultos de Antonio Vigo cuando la vea? Me gustaría que sí, que se acordara palabra por palabra. Aquel instante fue el acto de honradez mayor al que jamás ha asistido mi familia. Una familia que se dejó arrollar y destruir en silencio, sin rechistar, por un ridículo sentido de estado o algo así. Una familia que ya no existe. Y David Rocasolano termina el libro diciendo: adiós, Erika, adiós, princesa.